Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el segundo capítulo de base de datos. Este capítulo lo pueden sacar desde la página del curso en la carpeta lectura 1. Vamos en el video de hoy a repasar el primer PDF que van a encontrar dentro de esta carpeta. Dentro de esta carpeta se encuentra además el práctico 1 y la solución del práctico 1. Seguramente para el próximo video se suba el análisis del práctico 1 y la solución al ejercicio que se pedía realizar acá. Pero eso es para la próxima edición. Ahora vamos a ocuparnos de el capítulo 2, ¿sí? Que es este PDF que pueden descargar desde el curso CREA. Bien, ya tengo descargado, por supuesto, el capítulo. ¿Y qué tiene este documento de 7 páginas? Bueno, tiene un problema. Tenemos un proceso de construcción de base de datos o un proceso de diseño de base de datos a partir de un ejemplo. Lo que queremos en el curso de base de datos es, cuando nos den un problema o la letra de un problema, lo primero que debemos saber hacer es realizar un proceso de abstracción, es decir, de la letra que yo estoy leyendo, cuáles son los datos importantes que me van a servir a mí para diseñar y para construir la base de datos. ¿Sí? Ese proceso de abstracción es lo primero que queremos ejercitar en esta parte del curso. Obviamente todo muy lindo, lo que fue el video pasado con la introducción a la creación de tablas, inserción de datos y consultas, pero antes de utilizar las herramientas hay que saber cómo crear las tablas o qué tablas queremos crear, qué datos queremos almacenar en la base de datos. Entonces todo ese proceso previo de análisis y de diseño es lo que primero vamos a abordar en el curso. ¿Qué mejor que hacerlo que con un ejemplo? ¿Sí? En este caso un ejemplo actual, ¿sí? Un ejemplo infeccioso. Vamos a leer la letra introductoria al problema y ya les adelanto que a partir de este problema vamos a tener que saber cómo obtener la información para crear una base de datos. En este caso, el problema tiene la siguiente letra. Dice: el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto que usted construya una base de datos que acopie la mayor información posible sobre la pandemia del coronavirus en el país. El subsecretario del organismo ha dispuesto la conformación de un comité de desarrollo informático para la construcción y mantenimiento de aplicaciones afines a los objetivos del Ministerio, del cual usted es parte. La construcción del sistema informático será en diferentes fases, por lo que la base de datos comenzará con una estructura sencilla y luego se irá agregando complejidad a su estructura. Bien, entonces en esta primera parte de la letra tenemos el cliente, que es el Ministerio de Salud Pública. Nosotros formamos parte de un equipo informático que tiene la responsabilidad de crear la base de datos para recopilar la información del coronavirus en el país. ¿Sí? Otra cosa que nos dice la letra es que la base de datos se va a ir construyendo en partes, ¿sí? No vamos a tener que construir toda la base de datos de una, sino que de a pequeñas partes vamos a ir construyendo el sistema de base de datos. Lo primero que tenemos que diseñar, ¿sí? Es una estructura sencilla y es lo que vemos en la sección 2.1. ¿Sí? Ahí se define
cuál es el primer problema, cuál es la fase 1 de la base de datos que tenemos que desarrollar. Vamos a leer el siguiente párrafo entonces. Tenemos que en primera instancia se quiere identificar a los departamentos de todo el país y al nivel de riesgo en el que estos están ante el coronavirus. Para construir la base de datos interesa la siguiente información de los departamentos: número identificador de departamento, nombre, capital, región y habitantes. Interesa a su vez tener una escala de riesgos. Esta escala estará conformada por número identificador del riesgo y descripción del nivel del riesgo. Por otra parte, cada departamento tiene un nivel de riesgo asociado. Bien, ¿qué tenemos en este párrafo? Tenemos el problema, tenemos la información a partir de la cual debemos analizar y sacar lo importante para construir la base de datos. Lo que interesa aquí es aprender cómo es un proceso de extracción de información dada una letra, dado un documento como este que estamos observando, para identificar los aspectos claves en el análisis de una base de datos. ¿Cuáles son los aspectos claves que debemos identificar? Bien, vamos a ellos. Aquí tenemos la herramienta GIMP. Vamos a editar un poco la letra. El primer aspecto clave que se debe identificar de un problema es el concepto de entidad. ¿Sí? ¿Qué es una entidad en una base de datos, para un sistema de base de datos? Bueno, una entidad es un objeto del mundo real o es un concepto sobre el cual interesa registrar la información en la base de datos. Si se acuerdan, en el video anterior creamos una tabla estudiantes. ¿Qué es estudiante? Bueno, estudiante es una entidad, es un objeto del mundo real, ¿sí? Los estudiantes existen, e interesaba en la base de datos almacenar información como por ejemplo su nombre, el número de estudiante, el año que estaba cursando y la carrera que estaba realizando. Eso es un ejemplo de entidad real. Una entidad también puede ser un concepto, como por ejemplo un curso. ¿Sí? El curso sistema de base de datos no existe, no es algo real que yo pueda observar y experimentar. ¿Sí? Es simplemente un curso, es un concepto. Como concepto, a mí me podría interesar almacenar en una base de datos el nombre del curso, el nombre del profesor. Me interesaría saber cuáles son los alumnos que están inscritos al curso. Entonces toda esa información me interesa a mí almacenarla en una base de datos. Entonces, ¿qué es un curso? Es una entidad. ¿Por qué? Porque como concepto me interesa registrar información de él en mi sistema. Bien, dicho esto, es momento de buscar en la letra las posibles entidades, ¿sí? Aquellos objetos de los cuales a mí me interesaría guardar información. Bueno, vamos a leer la letra nuevamente, a ver cuál podría ser una entidad que se desprenda de la lectura. ¿Sí? La primera oración nos dice que en primera instancia se quiere identificar a los departamentos de todo el país y al nivel de riesgo en el que estos están ante el coronavirus. ¿Sí? Acá me dice que se quieren identificar departamentos y los niveles de riesgos en donde se encuentra cada departamento. ¿Podrían ser los departamentos una entidad? Sí, podrían ser, porque se quieren identificar los departamentos en el problema. Los niveles de riesgo también podrían ser una potencial entidad. Vamos a continuar leyendo
todavía no lo vamos a dejar como algo seguro. Vamos a ver si más adelante en la letra del problema podemos determinar si departamentos y nivel de riesgo son o no son entidades. ¿Cómo continúa la letra? Continúa de la siguiente manera. Dice: para construir la base de datos interesa la siguiente información de los departamentos: número identificador de departamento, nombre, capital, región y habitantes. Bien, y aquí nos detenemos en esta oración que es decisiva para determinar si departamento es o no una entidad. Tenemos que en esta parte del problema nos dice que de departamento nos interesa guardar 4 cosas. El identificador, 5 cosas en realidad. El identificador, su nombre, la capital del departamento, la región y los habitantes. Entonces, ¿departamento es o no es una entidad? Sí, es una entidad porque nos interesa de sobremanera guardar toda esta información en la base de datos. Entonces, podemos remarcar que departamentos sí es una entidad. Bien, falta determinar ahora si nivel de riesgo puede ser una entidad, ¿sí? En este caso, departamentos, ¿qué sería? ¿Sería un concepto o un objeto real? Bueno, si pensamos en un departamento físicamente, como la extensión que comprende, sería algo real. Pero si pensamos en el departamento político, ¿sí? En los límites políticos, ahí sería un concepto más que algo real. Nivel de riesgo, bueno, es más sencillo, es un concepto. Vamos a ver si nivel de riesgo eso no es una entidad. ¿Cómo continúa la lectura? Bueno, dice lo siguiente: interesa tener una escala de riesgos. Esta escala estará conformada por número de identificador de riesgo y descripción del nivel de riesgo. ¿Sí? Y acá también, nuevamente podemos decidir, una vez leída esta oración, de si nivel de riesgo es o no es una entidad. La letra nos dice que interesa tener una escala de riesgo conformada por los siguientes datos, por 2 datos: el identificador del riesgo y su descripción. Entonces, si necesitamos en la base de datos tener guardado el identificador del riesgo, es decir, la escala del riesgo, y la descripción de lo que significa cada valor de la escala, entonces eso nos da un indicio de que nivel de riesgo sí es una entidad, porque nos interesa guardar esas 2 cosas de él. Por lo tanto, de la lectura de la letra se desprende de que nivel de riesgo es efectivamente una entidad, por el hecho de que en la letra se especifica de que hay que guardar el valor de la escala del riesgo y la descripción de ese valor. Bien, eso es el primer aspecto que interesa determinar en una base de datos, en la lectura de un problema. El primer aspecto es determinar las entidades. El segundo aspecto que interesa al momento de analizar cuál va a ser el contenido de una base de datos son los atributos. ¿Qué es un atributo? Bueno, aquí está la definición. Tenemos que al contenido que interesa guardar para cada entidad se lo conoce como conjunto de atributos. Si es lo que queremos guardar de una entidad. Tenemos que un atributo es una propiedad que la entidad tiene y que interesa guardar en la base de datos. Si la entidad tiene una propiedad pero no interesa que ésta se guarde en la base de datos, entonces dicha propiedad no es un atributo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un estudiante, vámonos nuevamente al ejemplo de la clase anterior, un atributo que me interesa de estudiante es nombre, ¿sí? Una propiedad que me interesa de estudiante es nombre. Entonces me interesa guardarlo en la base de datos, es un atributo. Ahora, a mí no me interesa saber, por ejemplo, de qué cuadro de fútbol es hincha el estudiante. Entonces, si bien el estudiante puede tener una propiedad que sea soy hincha de tal cuadro,
a mí no me interesa almacenarlo en la base de datos esa propiedad. Entonces no es un atributo. No es un atributo. Por lo tanto, esto de que si la entidad tiene una propiedad pero no interesa, entonces no es un atributo, es importante resaltarlo, ¿sí? Yo no voy a incorporar toda la información que sé sobre una entidad, sino aquellas que me interesen en particular. Bueno, vamos a volver a la letra y vamos a remarcar en azul las propiedades que me interesan guardar de departamento. Para eso nos vamos a la oración que comienza en para construir y que dice lo siguiente. Para construir la base de datos interesa la siguiente información de los departamentos. 2 puntos. Tenemos número identificador de departamento, nombre, capital, región y habitantes. ¿Qué son estas propiedades? Son atributos. ¿Por qué? Porque me interesa guardarlos en la base de datos como propiedades importantes de departamento. Bien, ahora vamos a identificar en la letra los atributos del nivel de riesgo. Leemos, dice, interesa tener una escala de riesgos. Esta escala estará conformada por número identificador del riesgo y descripción del nivel de riesgo. ¿Qué son estas dos propiedades? Son atributos de la entidad nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque me interesa guardarla en la base de datos. Bien, esos primeros dos aspectos, las entidades y los atributos de cada entidad, son el ABC para comenzar a entender un problema de base de datos. El tercer aspecto que luego me interesa identificar en la lectura del problema es la existencia de relaciones. ¿Qué son las relaciones? Bueno, una relación me permite vincular dos entidades independientes entre sí. Bien, entonces, una relación, si yo tengo la entidad departamento y la entidad nivel de riesgo, una relación, vamos a marcarlo en color amarillo, una relación lo que haría sería vincularme el departamento con el nivel de riesgo. Encontrar de alguna manera un vínculo. Bien, ¿hay algún vínculo especificado en la letra? Sí, es la oración final. ¿Qué me dice la oración final? Me dice lo siguiente. Cada departamento, ¿sí? Cada departamento tiene un nivel de riesgo asociado. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos un vínculo entre las dos entidades. Yo sé que un departamento sí o sí va a ser calificado con un nivel de riesgo. Entonces tengo la entidad departamento y tengo la entidad nivel de riesgo, va a haber una relación que me vincule estas dos entidades. Por ejemplo, el departamento Paysandú, ¿qué nivel de riesgo tiene? Tiene 1. El departamento Montevideo, ¿qué nivel de riesgo tiene? Tiene 2. ¿Sí? Siempre voy a tener ese vínculo en la base de datos. ¿Cómo se llama ese vínculo entre las dos entidades? Se llama relación. Bien. Estos son los 3 aspectos fundamentales que se deben identificar al momento de leer un problema de base de datos. Entidades, atributos y por último las relaciones. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Bueno, acá tenemos las entidades, son departamentos y riesgo. Tenemos el conjunto de atributos. Para departamentos, el conjunto de atributos que tenemos son ID, que vendría a ser el identificador de departamento, su nombre, la capital, la región y los habitantes. De riesgo, vamos a tener el identificador del riesgo, IDR, y su descripción.
Bien. Departamentos, escrito de esta manera, ¿sí? El nombre y entre paréntesis especificados sus atributos, y riesgo, y entre paréntesis especificados sus atributos, representan un esquema. ¿Sí? ¿Qué es un esquema? Es una lista de las entidades que pertenecen a la base de datos y entre paréntesis los atributos que pertenecen a esa entidad. ¿Sí? Hablando más en genérico, un esquema para una base de datos en general que tenga n entidades sería de esta manera. La entidad 1 con su conjunto de atributos, la entidad 2 con su conjunto de atributos, la 3 y su conjunto de atributos, hasta la mésima entidad y su conjunto de atributos. ¿Sí? Algo de este estilo, una lista de este estilo, con las entidades y sus atributos, se conoce como esquema de la base de datos. Bien. Los atributos van a almacenar valores. ¿Sí? ¿Qué tipo de valores pueden ser? Bueno, puede ser texto, puede ser números, pueden ser fechas. Entonces, en el esquema de la base de datos, además de especificar el nombre de la entidad que identifiqué, y además de especificar los atributos, debo de especificar los tipos de datos de estos atributos. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema para el problema que acabamos de analizar, que identifica las entidades, los atributos de cada entidad y los tipos de datos de cada atributo. ¿Cómo se lee este esquema? De la siguiente manera. Tenemos la entidad departamentos, que tiene los siguientes atributos. IDD, que es el identificador de departamentos, por lo general va a ser un número entero. Entonces, su tipo de dato va a ser numérico entero. El departamento va a tener un nombre, ¿sí? Paysandú, Salto, Rivera. Va a almacenar caracteres alfanuméricos, entonces un departamento va a ser de tipo texto. La capital también es un nombre, va a ser de tipo texto. La región también es un nombre o una sigla, va a ser de tipo texto. Por ejemplo, suroeste, región litoral, ¿sí? Son todos textos, entonces tipo texto. Y los habitantes van a ser de tipo numérico entero, ¿sí? No es que Paysandú tenga 109.084 habitantes. No, tiene 109.000 habitantes o 109.001, pero no 109.725. ¿Sí? Entonces es un valor de tipo numérico entero. Riesgo, por otra parte, va a tener el valor de la escala de riesgo, ¿sí? Que el valor es un número entero, y la descripción que va a indicarme, bueno, qué significa este nivel de riesgo, y la forma que tengo de expresarlo es a través de un texto. Así que el tipo de dato de descripción va a ser también texto. Por lo general en las bases de datos tenemos varios tipos de datos. Por ejemplo, existen tipos de datos numéricos. Tenemos el tipo de dato int, integer, que son números enteros, negativos o positivos. El tipo de dato float, que permite ingresar números con coma, ¿sí? Reservando 4 bytes de memoria para almacenar el número. Y el tipo double, que también permite almacenar números con coma, pero yo puedo almacenar números más grandes, ya que en vez de 4 bytes en memoria, el número puede llegar a ocupar hasta 8 bytes de memoria. Entonces puedo almacenar valores con coma más grandes. Puedo especificar valores con más cantidad de dígitos, ya sea antes de la coma o después de la coma. Otro tipo de datos son los tipos de datos string o cadenas de caracteres,
Por ejemplo, el tipo de dato char n es un arreglo, ¿sí?, de tipo carácter de tamaño fijo. Por ejemplo, si yo especifico char 3, voy a solamente poder almacenar palabras que tengan tamaño 3, como ei, pan, pau. Si yo quiero almacenar, por ejemplo, Pablo, no voy a poder porque tiene más de 3 letras. Varchar n, por otra parte, es también un arreglo de tipo carácter que me pone el límite de cantidad de letras que puedo almacenar, ¿sí? Un tope máximo de letras, ¿sí? Pero si yo quiero almacenar, si en vez de varchar n, tengo como ejemplo varchar 3, no quiere decir que todas las palabras deban de tener sí o sí tamaño 3, ¿sí? Puede haber palabras de tamaño más pequeño, como por ejemplo e, que tiene tamaño 1, sí, que tiene tamaño 2, no, que tiene tamaño 2, y now, que tiene tamaño 3, ¿sí? Entonces varchar también es un arreglo de tipo carácter, pero dinámico, ¿sí? Me pone un límite en la cantidad máxima de caracteres, pero yo puedo tener palabras con menos caracteres que el límite es. Por último, y es el tipo de dato más utilizado cuando quiero manejar caracteres, es de tipo text, ¿sí? Acá no hay límites, ¿sí? Yo puedo colocar el texto que quiera sin ponerle límite de tamaño al texto que vaya a almacenar. Otro tipo de datos son las fechas. Tenemos el tipo date, que almacena en el siguiente formato: año, mes, día. Tengo el tipo de dato time, que almacena la hora con el formato hora, mes, segundo. Y tengo una mezcla de los dos, datetime, que almacena información con el formato año, mes, día, hora, minuto, segundo. Bien. Habíamos dicho de que teníamos dos entidades, la entidad departamento y la entidad nivel de riesgo. Habíamos identificado sus atributos. Ahora en este último paso le agregamos los tipos de datos a los atributos. Y falta representar en el esquema de la base de datos la relación, que es esta flecha de color amarillo que me une las dos entidades. ¿Cómo represento una relación en un esquema de base de datos? Bueno, la respuesta es: se puede representar de diversas maneras. Para un problema de base de datos, una relación puede tener más de una solución. Vamos a presentar dos esquemas para comparar cómo se puede representar la relación que me vincula departamento con nivel de riesgo. Tenemos el esquema 1, que me define el siguiente esquema. Tenemos la entidad departamento con los 5 atributos especificados: ID de departamento, nombre, capital, región y habitantes. Tengo la entidad riesgo con sus dos atributos: identificador de riesgo y descripción. Y aparece una tercera entidad que vendría a representar a la tabla que me va a realizar o que va a ser el de vínculo entre departamento y riesgo. ¿Qué va a almacenar nivel de riesgo? Va a almacenar dos valores. Primero, el identificador de departamento, ¿sí?, que lo toma prestado de la entidad de departamento. Y segundo, va a almacenar el identificador de riesgo, que es un dato que lo va a tomar prestado de identificador de riesgo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una entidad que me almacena los departamentos. Tengo una entidad que me almacena los niveles de riesgo. Y tengo una tercera entidad que me vincula los departamentos con los riesgos. Listo. Solucioné con el esquema 1 el problema de
representar en la base de datos la relación. Vamos a ver un ejemplo de cómo quedarían estas tres tablas en la base de datos. Primero tenemos a departamento, que la vamos a ver en la base de datos como una tabla de la siguiente manera. Tenemos los departamentos Artigas, Salto, Paysandú, Durazno y toda la información. La capital, la región a la cual pertenecen, la cantidad de habitantes y su identificador de departamento. Vamos a tener también una tabla de riesgo que va a contener la información que me interesa del riesgo, ¿sí? Primero el nivel de escala, IDR, y la descripción de lo que significa cada valor de la escala. Por ejemplo, el valor 4 es el nivel más alto, dice que el virus está propagándose, no hay control sobre la propagación, ¿sí? Es un nivel que no nos gustaría tener en ningún departamento. Y el nivel más bajo, 1, es nivel bajo de riesgo de infección. Bien, con estas dos tablas, así se reflejaría el almacenamiento de los departamentos y los riesgos en la base de datos. Vamos a ver la relación, cómo se vería. Bien, la relación se vería de la siguiente manera. Tenemos nivel de riesgo, es la relación que me vincula el identificador de departamento con el identificador de riesgo, ¿sí? A cada departamento le corresponde un nivel de riesgo. ¿Me representa bien lo que pedía la letra en el problema? Sí, correcto. Me representa perfectamente lo que la letra me pedía. ¿Qué significa, por ejemplo, 3.1? Bueno, significa que el departamento que tiene identificador 3, que en este caso es Paysandú, tiene nivel de riesgo 1. El nivel de riesgo 1 es nivel bajo de riesgo de infección. Por ejemplo, otro ejemplo más. De todos los departamentos, el único que en este ejemplo tiene un nivel de riesgo, es el que mayor nivel de riesgo tiene nivel de riesgo 2. ¿Qué tipo de nivel de riesgo es el 2? Bueno, viendo la tabla de riesgo, el ID riesgo 2 es nivel medio bajo, virus presente, focos controlados. ¿Sí? Ya no es un nivel bajo, ¿sí? El virus está presente, pero está controlado. Yo a partir de la relación nivel de riesgo puedo ver qué departamento es el que tiene el nivel de riesgo más alto. Si voy a la tabla departamentos y me fijo cuál es el departamento con identificador 2, voy a ver que el departamento con identificador 2 es Salto. Así que Salto tiene nivel de riesgo 2 o nivel medio bajo, y Paysandú tiene nivel de riesgo 1, nivel bajo directamente. Bien, este es el primer esquema, ¿sí? Para la relación creé una tercera tabla que me vincula los identificadores de las dos entidades de arriba. El segundo esquema es una alternativa, ¿sí? Que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero es una alternativa que prescinde de la tercera tabla, ¿sí? Yo mantengo las tablas departamentos y riesgo, pero no creo una tercera tabla para la relación, ¿sí? No la creo. ¿Cómo resuelvo entonces el problema? De la siguiente manera. Yo tengo departamentos, la entidad departamentos, con los atributos clásicos de departamento. El ID de departamento, el nombre, la capital, la región y los habitantes. Esos son los atributos clásicos que habíamos identificado en la lectura del problema, ¿sí? Número de identificador, nombre, capital, región y habitantes. Pero además agrego un sexto atributo que es IDR. ¿Qué significa IDR? Bueno, IDR es el identificador del riesgo. Es decir, yo a la relación la estoy vinculando, agregándole a la entidad de departamentos un atributo con el valor del riesgo
que este departamento tiene asignado. Entonces, ¿dónde está el vínculo? El vínculo está en que IDR es un valor tomado de la tabla riesgo o de la entidad riesgo. ¿Sí? Veamos cómo queda este esquema. El riesgo no cambia, ¿sí? El riesgo sigue teniendo sus dos atributos. ¿Sí? Tenemos la tabla riesgo con su ID de riesgo y con su descripción, eso no cambia. Lo único que cambia es la entidad departamentos, que ahora, además de su identificador, de su nombre, la capital, región y habitantes, tiene esta sexta columna indicándome cuál es el tipo de riesgo, cuál es el valor de la escala de riesgo que tiene cada departamento. Por ejemplo, ¿cómo se leería la información en esta base de datos con este esquema? Se leería de la siguiente manera. Me interesa, por ejemplo, Durazno, ¿sí? El departamento con identificador 4. De Durazno yo tengo que el nombre del departamento es Durazno, su capital es Durazno, se encuentra en la región centro del país, tiene 57.082 habitantes y el nivel de riesgo que tiene es 1. Si yo quisiera saber a qué corresponde un valor de nivel de riesgo igual a 1, iría a la otra tabla, me fijaría en aquel valor con identificador de riesgo 1 y vería que ese nivel es un nivel bajo de riesgo de infección. ¿Sí? Entonces, yo las mismas lecturas que puedo hacer en el esquema anterior, también las puedo realizar en este segundo esquema. ¿Alguno de los dos esquemas es mejor que el otro? Bueno, cada uno tiene su pro y su contra. Por ejemplo, el esquema 2, lo positivo que tiene es que en vez de utilizar 3 tablas, utiliza 2 tablas nomás, departamento y de riesgo. El esquema 1 tiene como ventaja de que a la relación me la separa, ¿sí? Me separa la relación de lo que es la información de las entidades. Entonces yo puedo tener una lectura directa de la relación yendo a la tabla en donde se ve representada la relación, que en este caso es la tabla nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces, el esquema 1 agrega una nueva tabla, pero por otra parte me hace más evidente de cuál es la relación en el problema, cuál es la relación en la base de datos. Bien. Bien, aquí terminó el documento este. Los aprendizajes que interesan para la clase de hoy son el ser capaces de leer un problema, saber que para analizar una base de datos y generar un diseño, yo debo de identificar en la letra del problema las entidades, los atributos y las relaciones. Lo segundo que interesa aprender en la clase de hoy es saber cómo plantear un esquema para las entidades y para las relaciones. En este caso vimos un esquema que genera una tabla para las entidades, una tabla para cada entidad y una tabla también para la relación. Y el segundo esquema que vimos, que se podría pensar un poco más rebuscado, pero que me ahorra una tabla, es el de pensar a departamentos y a riesgo como una tabla y a la relación como un vínculo del atributo identificador de riesgo, que lo que hago es copiarlo de la tabla riesgo y colocar una sexta columna en la tabla de departamentos.
Y lo tercero que interesa saber es, bueno, una vez que tengo el esquema, ver cómo se refleja en la base de datos el guardado de la información. ¿Sí? El esquema 1 tiene 3 tablas y el guardado de la información sería algo parecido a lo que se ve aquí. Departamentos se almacenan de esta manera, riesgos se almacenan de esta otra y la relación nivel de riesgo de esta otra. Y saber cómo recuperar la información también es importante, ¿sí? ¿Qué significa en la relación 2 y 2? Bueno, este 2 significa el departamento salto y este 2 significa nivel medio-bajo para ese departamento. La próxima sección, la próxima clase, el próximo video, va a ser el ejercicio práctico sobre identificación de entidades, atributos y relaciones en una base de datos. Así que el próximo video será ese, el práctico 1 y su solución.